Esto pasó hace 5 años. Era una tarde gris y yo, Camila, tenía 32 años en ese momento. Mi trabajo como asistente social en un pequeño pueblo había sido agotador. Pensé que un paseo por los cerros cercanos me ayudaría a calmar la mente y reflexionar sobre mi vida. Jamás imaginé lo que se avecinaba. Los cerros cubiertos de pinos y arbustos solían ser mi refugio. Ese día, el clima se sentía raro. Las nubes grises cubrían el cielo y el viento silbaba entre los árboles. Caminé por senderos poco transitados, oyendo el crujir de las hojas bajo mis pies. Me sentía extraña, como si el lugar mismo respirara. Mientras exploraba, vi algo inusual. Una fogata apagada con piedras dispersas que llevaban símbolos extraños y trapos desgastados. No sé por qué, pero ignoré la incomodidad que crecía dentro de mí. Tal vez era lo que quedaba de una acampada, aunque algo me decía que esto no era normal. Seguí avanzando y comencé a escuchar risas distantes y murmullos que parecían llamarme por mi nombre. No quería creerlo, pero las risas se hacían cada vez más claras. Pensé que mi mente estaba jugándome una mala pasada, pero algo dentro de mí me alertaba. Vi sombras moverse entre los árboles y, aunque intentaba concentrarme en el entorno, la inquietud me invadía. A medida que la luz se desvanecía, decidí regresar. Fue entonces cuando noté que mi camino había desaparecido. Comencé a caminar en círculos, sintiendo que la oscuridad del bosque me envolvía. El aire se volvió pesado, y un escalofrío recorrió mi espalda. El murmullo y las risas estaban más cerca ahora. Y por un momento pensé que me estaban siguiendo. Alta, baja, a la izquierda, a la derecha. Trataba de encontrar una pista, un rastro. Mi corazón latía rápido, y el miedo aumentaba. La ansiedad comenzaba a nublar mi razón. En un claro, vi algo que me paralizó. Una figura apenas visible estaba de pie entre los árboles. Intenté acercarme, preguntándole si necesitaba ayuda, pero no hubo respuesta. Solo la miraba. Mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Cuando finalmente decidí dar un paso atrás, me di cuenta de que no había nadie allí. El viento pareció levantar una risa burlona antes de que el silencio todo lo envolviera. Me sentí profundamente sola. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar alguna señal de dónde venir o a dónde ir. La sensación de ser observada aumentaba, y cada sombra parecía moverse. Recorrí aquel lugar una y otra vez, desesperada por encontrar una salida. Las risas se habían silenciado, dejándome con el sonido del viento. Pasaron horas y la oscuridad se hizo profunda. Finalmente, encontré el sendero que siguió mis pasos hacia atrás. Corrí, sin mirar atrás. Al llegar a casa mis manos temblaban. Nunca hablé de esa noche. Nadie creerá mi historia. Solo sé que en aquel bosque, algo dejó una parte de mí atrapada. Cada vez que regreso a los cerros, siento sus ecos y susurros, como un recordatorio de que lo que ocurrió aquella noche aún vive. Capítulo 2. Pasaron semanas desde aquella noche. Intenté seguir con mi vida, pero aquel paseo en los cerros siempre regresaba a mi mente. Trataba de olvidar, de convencerme de que fue solo una mala experiencia. Pero en el fondo, sabía que mi mente había almacenado algo más oscuro. Un día, decidí que ya era hora de enfrentar mis miedos. Me sentía segura en mi hogar, pero la inquietud me llamaba de nuevo. Busqué mis viejas botas y un abrigo grueso. A pesar de mi ansiedad, un impulso no podía ignorar, me guió de regreso a los cerros. La tarde comenzó soleada y agradable. Sin embargo, conforme me acercaba, sentí que la luz se volvía tenue y el aire parecía enrarecido. Caminé por el sendero intentando recordar la dirección en la que había estado. Pero ahora, conocía este lugar. Había un eco en sus sombras y un familiar terror en mis venas. Al llegar a la fogata, me llevé las manos a la cabeza al ver que no había rastro de los símbolos y trapos que había dejado. En su lugar, un círculo de piedras perfectamente dispuesto estaba en el lugar donde una vez había estado la fogata. Mi corazón se aceleró. Algo no estaba bien. Entonces escuché una respiración detrás de mí. Me giré rápidamente, mis ojos recorriendo el paisaje, en busca de cualquier señal.
No había nada, solo el crujido del suelo que denunciaba mi presencia. Intenté tranquilizarme, pero no podía evitar el sudor frío que se formaba en mi frente. El silencio se había apoderado del lugar, como si todo el bosque contuviera la respiración. Estuve a punto de darme la vuelta y marcharme, pero en ese instante, vi algo que me congeló. Una figura pequeña se dibujó entre los árboles. Vestía una túnica oscura que parecía flotar. El rostro, un rictus apenas visible entre la penumbra, me miraba fijamente. Me quedé paralizada, observando cómo la figura se movía sutilmente, su presencia como una sombra que llenaba el aire con una energía inquietante. De repente, el aire se volvió pesado, y un frío helado recorrió mi cuerpo. Mi instinto me decía que debía correr, pero mis pies parecían anclados al suelo. «Camila», susurró una voz, una mezcla de aire y ecos que provenía de la sombra. Era el mismo murmullo que había oído en mi primera visita. Me sentí atrapada, como si el bosque hubiera decidido retenerme una vez más. Luché contra el miedo que quería paralizarme y finalmente logré dar un paso atrás. Fue entonces cuando el símbolo en el suelo pareció iluminarse con una luz tenue, brillando con un resplandor extraño. La figura dio un paso hacia mí, extendiendo la mano delicadamente. Ahí fue cuando lo vi. Un antiguo medallón colgado de su cuello, con el mismo símbolo que había visto en las piedras de la fogata. La conexión fue inmediata. Mi corazón se detuvo y la tarde se oscureció aún más. Bajo la penumbra, todo se volvió confuso y claustrofóbico. En ese instante su imagen se desvaneció en una niebla oscura, y el murmullo aumentó, como un coro que se intensificaba. Sin saber qué más hacer, di la vuelta, y corrí, con el eco de mi propio pánico como única compañía. Cuando llegué a casa, agitada, no podía comprender lo que había vivido. Aquella figura, aquel símbolo, todo estaba entrelazado de una manera que me aterraba. ¿Qué querían de mí? Pude dormir, pero la inquietud persistió, susurrando en mi mente. Decidí que debía averiguarlo. Lo que había encontrado no podría ser solo una coincidencia. Sin embargo, la búsqueda de respuestas me condujo hacia algo que nunca habría imaginado. Mi vida jamás sería la misma. Capítulo 3. La mañana siguiente, decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Agarré mi computadora y comencé a buscar información sobre el símbolo del medallón. La pantalla se llenaba de artículos sobre mitología y brujería, pero uno de ellos capturó mi atención. Hablaba de un culto que se reunía en lo profundo del bosque realizando rituales ancestrales. Cada palabra me calaba más hondo. ¿Quiénes eran? ¿Por qué había visto aquella figura que parecía formar parte de ellos? Mis dedos temblaban al teclear, pero seguí buscando. Había algo inquietante en cada línea que leía, como si hubiera entretejido una conexión personal con este oscuro legado. Pasé horas frente a la pantalla, tratando de descifrar el misterio. Esa noche, anhelaba salir con una linterna y explorar el bosque nuevamente, pero no estaba preparada para enfrentar lo desconocido sin más información. Aturdida y sin respuestas, decidí hablar con alguien que pudiera saber más. Cuando llegué al café de mi vecindario, vi a Pilar, una mujer mayor que siempre parecía tener un cuento extraño que contar. Había escuchado rumores del pueblo acerca de ella, sobre su interés en la magia y los rituales. Me acerqué a su mesa con el corazón latiendo fuerte. «Hola, Pilar», dije, intentando sonar tranquila. «¿Tienes un momento?» «Claro, querida. ¿Qué te preocupa?» Su mirada era cálida, pero en sus ojos había una chispa de curiosidad. Vi algo en los cerros, algo extraño, un símbolo y una figura. Parece estar relacionado con rituales antiguos, ocultos, no sé. Pilar inclinó la cabeza, pensativa. Los cerros son lugares de poder. Hay muchas historias, Camila. Le conté lo que había experimentado. Cada vez que mencionaba el medallón o el susurro que me llamaba, notaba cómo su expresión se tornaba aún más seria. Finalmente, me miró con intensidad. Recuerda que no todo lo desconocido es benigno. A veces atraemos lo que no entendemos. Sus palabras me llenaron de incertidumbre.
Tal vez lo que había encontrado no era solo un misterio, sino una advertencia. Al despedirme, Pilar me recomendó que me mantuviera alejada del bosque por un tiempo, pero algo en mí no podía ignorar el impulso de regresar. Esa noche, mientras trataba de dormir, el murmullo incesante se apoderó de mis pensamientos. La figura, el medallón, el círculo de piedras, la voz. Todo daba vueltas en mi mente. Definí un plan. Tomaría todas las precauciones necesarias, pero volvería a esos cerros. Las respuestas estaban allí, y no podía seguir huyendo. A la mañana siguiente, reuní un par de suministros, linterna, ropa cómoda y una pequeña libreta para anotar lo que encontrara. La verdad, sin importar lo aterradora que fuera, era lo único que podía calmar mi creciente inquietud. Mientras conducía hacia los cerros, el aire se sentía denso. Cualquier rayo de sol parecía desvanecerse en las nubes. Mis manos apretaban el volante mientras mi corazón latía anticipando lo que podría encontrar. Al llegar, las sombras parecían más largas y el silencio más profundo que antes. Pero no podía darme la vuelta. Caminé hacia el sendero, cada paso latía con decisiones pasadas y la urgencia de respuestas. Cuando llegué al lugar de la fogata, el círculo de piedras seguía allí, su presencia ahora más imponente. Pero esta vez había algo más. Una línea de humo danzaba sobre las piedras, y el eco de un canto apenas audible flotaba en el aire. Mi piel se erizó. Alguien o algo no estaba lejos, y sabía que no estaba sola. La búsqueda de respuestas se tornaba en un desafío peligroso. ¿Sería esta la última vez que podía enfrentar lo desconocido? La inquietud me invadió nuevamente, sabiendo que mi vida había cambiado para siempre. Capítulo 4. El canto se volvió más claro, una melodía envolvente que retumbaba en mi pecho. No podía ver a nadie, pero la sensación de ser observada creció. Mi linterna iluminó el círculo de piedras, y allí, en el centro, vi una sombra moverse. Respiré hondo, intentando mantener la calma. «Hola», dije, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía, pero mi voz sonó apagada, casi perdida en el eco del canto. El murmullo cesó de repente, como si toda la naturaleza contuviera la respiración. Mi corazón latía con fuerza. De repente, el humo comenzó a formar figuras. En cuestión de segundos, vislumbré la silueta de varias personas. Sus rostros ocultos bajo caperuzas se movían en un patrón, danzando rítmicamente, como si estuvieran en trance. Su energía era palpable, vibrante y espeluznante al mismo tiempo. No sabía si debía correr o quedarme. Mi cuerpo se sentía como una piedra, paralizado por el miedo. Entonces, uno de ellos dio un paso al frente. Aunque su cara estaba en sombras, su voz resonó con claridad. «Tú has llegado buscando respuestas». Mis ojos se abrieron como platos. Era una afirmación, no una pregunta. Traté de hablar, pero la palabra se me escabulló. Solo asentí, sintiendo que debía seguir adelante. «Los dioses que invocamos están en ti», continuó la figura con un tono profundo y casi hipnótico. «El medallón que llevas es una llave». De pronto todos ellos se acercaron, formando un círculo a mi alrededor. La adrenalina me empujó hacia atrás, pero un extraño magnetismo parecía mantenerme en su lugar. Sentí que el medallón en mi cuello comenzaba a vibrar, emitiendo una energía cálida que contrastaba con el frío del entorno. «Has despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido», dijo la figura nuevamente. «No puedes ignorar esto. El destino te ha elegido». La mezcla de miedo y curiosidad me abrumaba. ¿Qué destino? ¿Qué significaba todo esto? Sentía que estaba al borde de algo que podría cambiarlo todo. Pero al mismo tiempo, la advertencia de Pilar resonaba en mi mente. No todo lo desconocido es benigno. ¿Qué quieren de mí? Logré articular, mi voz temblando. Queremos que seas parte de esto. Las sombras me rodeaban. Sus rostros invisibles pero sus intenciones claramente palpables. Vi una mano extendida hacia mí, ofreciendo algo que brillaba tenuemente. Otro medallón. La pregunta se agolpaba en mi mente. Si tomaba el medallón, ¿me conectaría con ellos? ¿O era una trampa?
Un paso hacia algo de lo que nunca podría volver. El silencio se alargó. La figura que había hablado se mantuvo estoica, esperando mi respuesta. Mi corazón empezaba a latir desbocado, y por un instante, pude sentir el peso de todas las decisiones que me habían llevado hasta aquí. Y entonces, por primera vez, comprendí que era el momento de elegir. Con una mezcla de terror y determinación, extendí mi mano. Pero antes de que pudiera tocar el medallón, vi algo moverse rápidamente entre las sombras. Un grito, un chispazo de pánico se encendió en mí. Alguien más estaba allí, observándonos. Y ese alguien no era bienvenido. Lo siguiente que vi me heló la sangre. Una figura oscura emergió de la profundidad del bosque, y su sonrisa no prometía nada bueno. La desesperación se apoderó de mí. ¿Qué era lo que realmente había desatado? La noche apenas comenzaba, y mi vida nunca volvería a ser la misma. Capítulo 5. La figura oscura avanzó con pasos lentos pero seguros. Su silueta se dibujaba contra la luz temblorosa de la linterna. Mi corazón parecía querer salir de mi pecho. La sonrisa de aquel ser se alargaba en un gesto que no podía decodificar. Ironía, burla, amenaza. Los danzantes, hasta ese momento inmóviles, comenzaron a moverse nerviosamente. Susurros angustiosos se escaparon entre ellos, como si la presencia de aquel intruso hubiera roto un hechizo. Miré a los rostros velados, buscando alguna señal de apoyo, pero solo encontré confusión y miedo reflejados en sus sombras. ¿Quién eres?, logré balbucear, aunque la voz me temblaba. La figura se detuvo, su mirada fija en mí. No respondía, como si disfrutara del poder que su silencio ejercía sobre la situación. El medallón en mi pecho vibró de nuevo, y sentí una oleada de calor que me decía que debía hacer algo. ¿Era un aliado o un enemigo? «No le hagas caso», gritó una de las sombras, su voz entrecortada por el temor. «Es un engaño». Mi instinto me dijo que debía correr, pero mis pies estaban pegados al suelo. El canto había cesado, pero en su lugar crecía un murmullo de inquietud. De repente, la figura oscura habló, rompiendo el silencio tenso que nos rodeaba. «Tu búsqueda de respuestas te ha llevado a una encrucijada». Volteé la cabeza hacia las sombras que me cercaban, buscando claridad. Sentía su incertidumbre, pero también vislumbraba una chispa de desafío. ¿Por qué no me estaban ayudando? ¿Por qué estaban tan paralizados? «No puedes permitir que te manipulen», continuó la figura oscura casi susurrando. «Aquellos que danzan no son lo que parecen». En ese momento comprendí. Ellos eran parte de algo más grande. Algo que incluía a esa figura sombría. Las palabras resonaron en mi mente. Una advertencia clara. El medallón me había puesto en el centro de este conflicto. Podía ser un vehículo de poder o un foco de desastre. Con la adrenalina galopando por mis venas, alcé la mano, desafiando a la figura. Sin pensarlo grité: «Basta, no me empujen a esto». El suelo tembló levemente bajo mis pies. La figura oscura se detuvo, su sonrisa desvaneciéndose por un instante. Era como si hubiera tocado un nervio sensible, algo que ella temía o despreciaba. Pero no me dejé llevar por la calma momentánea. Sabía que estaba jugando con fuego. La figura circuló alrededor mío mientras miraba a los danzantes, esperando un acto de valentía de su parte. Pero solo pude ver sus ojos apagados, llenos de incertidumbre. Por un segundo, me sentí sola. Aquellas sombras no eran protectores, eran prisioneros de un destino que no habían elegido. De pronto el viento empezó a soplar con fuerza, llevándose consigo el olor a tierra fresca y algo más. Una voz surgió del fondo, un eco de mi propia mente. «Haz lo correcto». Esa advertencia resonó en mi cabeza. Nadie podía decidir por mí. Ya no. En ese instante, el medallón brilló intensamente, iluminando el espacio entre nosotros, dejando a todos atónitos. Comprendí que el momento de elegir no era solo sobre tomar un nuevo medallón. Era un llamado a la acción. Primero debía enfrentar la figura oscura. Si tenía que luchar, entonces estaba lista.
pero la incertidumbre seguía agazapada en mi pecho. Necesitaba saber más. ¿Qué deseas de mí?, pregunté, enfrentando la mirada oscura que se mantenía fija en mí. Pero antes de que obtuviera respuesta, un estruendo rompió el aire, y la sombra que había mirado desde el bosque se abalanzó hacia el círculo. Y entonces, el caos estalló. Capítulo 6. El aire se llenó de una tensión palpable. La sombra del bosque se abalanzó sobre nosotros, veloz y decidida. Mi instinto me gritaba que debía hacer algo, cualquier cosa. Sentí el medallón arder contra mi pecho, como si ansiara liberarse de las amarras de mis temores. La figura oscura que antes parecía tener el control, dio un paso atrás. Su expresión se transformó, y por un momento, olvidé que era la amenaza inicial. Ahora era una incógnita, tanto como lo era la criatura que se cernía sobre nosotros. Los danzantes, que antes parecían petrificados en sus dudas, comenzaron a moverse frenéticamente, sus rostros velados ahora visibles, revelando el verdadero miedo que anidaba en sus ojos. Sin embargo, no había tiempo para comprender la lealtad de esos seres. El nuevo peligro se acercaba a gran velocidad. ¡Atrás!, grité, sintiendo la necesidad de protegerme y proteger a los demás, pero la advertencia resultó inútil. La sombra alcanzó a uno de los danzantes, arrastrándolo hacia un abismo de oscuridad. La criatura emitió un grito desgarrador que heló mi sangre. Su voz resonó en mis oídos como un eco de advertencia, y su ausencia dejó un vacío abrumador. Debía actuar. Mirando a mi alrededor, vi que las sombras que antes danzaban habían comenzado a retroceder hacia el bosque, como si la llegada de la criatura hubiera despertado en ellos un instinto primordial de huir. El caos crecía, y con él crecía mi determinación. «No podemos quedarnos aquí», les grité a los danzantes. «Debemos unirnos», pero ellos no parecían escucharme. La figura oscura había quedado atrás, observando el caos con una mezcla de satisfacción y temor. ¿Era un espectador, un aliado involuntario, o el encargado de una escena trágica? Desesperada, miré nuevamente el medallón. Brillaba intensamente, una luz en medio de tanta penumbra. Entonces lo sentí. El poder que emanaba de él era real. Era un vínculo entre los que danzan y yo. Tenía que usarlo. La sombra se volvió hacia mí, sus ojos resplandecían con un anhelo oscuro. Un instinto adivinó que la criatura podría ser capaz de absorber el miedo, alimentándose de él, así que decidí arriesgarlo todo. «¡Detente!», grité con toda mi fuerza, expandiendo mi mano libre hacia la sombra. De repente el medallón estalló en luz. Una vibración recorrió el aire. Un sonido casi musical resonó como un viejo himno olvidado. La sombra titubeó. La criatura se detuvo. Algo parecía retenerla, como si el poder del medallón pudiera desestabilizarla. Y aunque el pánico aún iba en aumento, vi una reacción en los danzantes. Algunos empezaron a acercarse, intrigados. Sus ojos reflejaban esa luz, y había un destello de esperanza. «Tienen que creer», pensé en voz alta, aunque estaba hablando más para mí que para ellos. «Juntos podemos enfrentarlo». A medida que el medallón brillaba más intensamente, sentí que se formaba un lazo entre mí y los danzantes. Era como si su temor pudiera transformarse en fuerza. Juntos, teníamos una oportunidad. Pero antes de que pudiera hacer cualquier otro movimiento, vi que la figura oscura avanzaba de nuevo, sus ojos centelleando con furia. La decisión debía tomarse rápido. ¿Luchar contra la sombra que alimentaba mis miedos? ¿O enfrentar a la figura oscura que parecía ser la raíz del conflicto? El eco de cómo todo había comenzado retumbaba en mi mente. Aquella noche revelaría mucho más de lo que había previsto. La batalla apenas comenzaba. Capítulo 7. La sombra tembló por un momento, como si estuviera sopesando mi desafío. Podía sentir el sudor frío recorriendo mi espalda. Las palpitaciones de mi corazón resonaban como un tambor en mis oídos. La figura oscura, al mismo tiempo distante y amenazadora, había comenzado a avanzar. «¡No!», grité, pero mi voz se perdió entre los murmullos de los danzantes. Algunos retrocedieron,
mientras otros parecían agruparse a mi alrededor, el brillo del medallón iluminando sus rostros ansiosos. Esa luz era un ancla, un recordatorio de que tal vez, solo tal vez, teníamos algo de poder. Sentí que el lazo que se formaba era más fuerte, una conexión pulsante que emanaba desde el medallón, pero no podía permitir que el miedo se interpusiera. No podía ser la razón de otra pérdida. Decidí enfocarme en la sombra. A medida que se acercaba, percibí una especie de susurro que emanaba de ella, un canto profundo y desolador que prometía acercarse más al abismo. «Unidos», grité, apretando el medallón entre mis manos. Las palabras parecían resonar, vibrando en el aire con un eco que alentaba a los danzantes a acercarse. El poder del medallón se intensificó, iluminando incluso las esquinas más oscuras del bosque. Siguieron titubeando al ver el brillo, pero a un paso de lo que serían las sombras y el vacío, decidieron agruparse. La figura oscura se detuvo a un lado, sus ojos fulgurantes concentrándose en mí, como si supiera que era el núcleo de esta batalla. La sombra se abalanzó en un intento de romper nuestra unión, extendiendo sus garras hacia los danzantes. Recorrí el lugar, y en ese instante noté algo inesperado. Cuando la sombra tocó a uno de ellos, en lugar de desvanecerse, el danzante brilló. Fue un instante fugaz pero suficiente para darme cuenta de que el miedo podía transformarse en fuerza. «Recuerden», exclamé, «el miedo no nos controla. Es nuestro aliado». Algunas de las figuras comenzaron a brillar con una luz tenue. La transformación era lenta pero visible. La sombra parecía confusa, incapaz de entender por qué su esencia de oscuridad no estaba absorbiendo el terror como antes. El eco de mi voz resonaba con fuerza. De repente, sintiendo un impulso, extendí el medallón hacia la sombra. La luz se convirtió en un torrente brillante. «¡Apóyense en el brillo!», grité y vi a los danzantes unirse en un círculo alrededor de mí. Aquella conexión se convirtió en un faro de esperanza. Algo en mi interior se encendió. Brujas, seres ancestrales, sombras danzantes, no estaban aquí por accidente. Todos éramos parte de algo mayor, de una historia que aún no se contaba. La lucha se había transformado en un baile de luces y sombras, donde el poder de la esperanza parecía ganar fuerza contra la oscuridad. Pero, en un parpadeo, la figura oscura tomó una decisión. Con un movimiento brusco, extendió su mano, y un relámpago de oscuridad se disparó hacia mí. El impacto fue instantáneo. El dolor me atravesó, como una corriente electrizante. El medallón comenzó a temblar en mi pecho y su luz se tornó inestable. «No», grité antes de que todo se oscureciera. La visión se desvaneció y el murmullo de la batalla se convirtió en un susurro distante. Todo se detuvo. Y de repente, ya no podía percibir el brillo que antes me había guiado. Solo un vacío y el eco de un último grito resonando en la oscuridad. La batalla apenas comenzaba, pero en ese instante, había algo más importante en juego. La pregunta ahora era, ¿quién vencería? Capítulo 8. Desperté en un lugar extraño, una oscuridad tan densa que parecía deslizarse por mi piel. La voz de los danzantes se había desvanecido, y el silencio pesaba. Me incorporé lentamente, intentando aclarar mi mente, pero el eco del dolor aún retumbaba en mi pecho. Intenté recordar. La sombra, la batalla, el grito. Sentí una punzada de terror al pensar que había fallado. Sin embargo, el medallón todavía estaba allí, caliente contra mi pecho. De alguna manera, eso me dio fuerza, un impulso de esperanza. Miré a mi alrededor. La negrura era total, pero podía distinguir formas en movimiento como si las sombras mismas estuvieran vivas. Con cada movimiento, la sensación de que estaba siendo observada crecía. «¿Hola?». Mi voz salió más como un susurro. Un par de ojos brillantes se asomaron desde la penumbra. En un instante, recordé las historias antiguas que había escuchado en mi infancia. Aquellos relatos sobre seres que habitaban entre las sombras, que podrían ser amigos o enemigos. «¿Quién está ahí?», dije, más firme esta vez. Una figura emergió. Era una mujer,
Su piel resplandecía como si estuviera hecha de polvo de estrellas. Su expresión era grave, pero había una chispa de familiaridad en su mirada. «Te he estado esperando», dijo, y su voz era suave, apenas un murmullo. «¿Qué pasó?», pregunté, con un nudo en la garganta. «Necesito saber lo que ocurrió con la sombra». «Ella no se ha ido», respondió. Su mirada se tornó seria. «Esa oscuridad es solo una parte de lo que enfrentamos. Ha estado alimentándose de los miedos que has enfrentado». No podía creer lo que escuchaba. La sombra era más que un simple oponente. Era un reflejo de lo que había en mi interior. Entonces, ¿cómo puedo detenerla? Mi voz tembló. No estaba seguro de si estaba preparado para conocer la respuesta. «Debes buscar la verdad en tu corazón», dijo la mujer. «Ahí reside el verdadero poder del medallón». Mientras hablaba, vi cómo la oscuridad comenzaba a separarse, dejando un destello de luz en el centro. Era un camino, una vía, hacia algo que necesitaba descubrir. Pero, ¿estaré sola en esto? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerla. Ella sonrió con tristeza. «Nunca estás sola. Siempre hay aliados aunque no los veas. La luz siempre encontrará la forma de brillar». De repente, el vacío comenzó a crujir a mi alrededor. Las figuras que una vez fueron sombras ahora aparecían, reflejando la luz del medallón. Sus rostros estaban marcados por el miedo, pero había un nuevo brillo en sus ojos, como si la esperanza finalmente comenzara a despertar. Entonces comprendí que este era solo el comienzo de mi lucha. La sombra, aunque aterradora, no podría vencer a todos nosotros si podíamos unirnos y enfrentar nuestros propios miedos. Antes de que pudiera dar otro paso, el paisaje cambió a mi alrededor. El aire se saturó de una sensación eléctrica. Algo estaba por suceder. Las sombras comenzaron a retorcerse, formando un torbellino oscurecido. Fue entonces cuando escuché un eco lejanísimo, un grito que me era familiar. Mi corazón se detuvo por un instante. «No», grité, mientras el vórtice se cerraba a mi alrededor. No sabía quién estaba en peligro, pero una cosa era cierta. No podría permitir que la sombra se lo llevara. Con cada paso, el brillo del medallón se intensificó. Ese camino hacia la verdad comenzaba a desdibujarse, pero sabía que tenía que seguirlo. Era hora de enfrentar lo desconocido, de encontrar respuestas y aliados. La batalla estaba lejos de terminar, y yo estaba a punto de descubrir cuánto estaba dispuesta a luchar. Capítulo 9. La oscuridad dejó de girar y se disipó, revelando un paisaje nuevo. Estaba en una gruta formada por rocas irregulares. La luz del medallón iluminaba las paredes, mostrando extrañas inscripciones que parecían susurrar secretos olvidados. La mujer seguía a mi lado, sus ojos brillando como estrellas. «Este es un lugar de poder», dijo señalando las marcas. «Aquí es donde la luz y la oscuridad se encuentran». «¿Qué significa esto?», pregunté. La confusión inundaba mi mente. Las inscripciones son la clave. Cada símbolo cuenta una historia. Historias de lucha, de pérdida, de victoria sobre la sombra. Pero también son advertencias. Me acerqué a las paredes tocando las marcas. Sentí una vibración sutil, como si las rocas pulsaran con vida. Cada vez que tocaba un símbolo, visiones fugaces llenaban mi mente. Personas enfrentando sus miedos, momentos de valentía y otros de desesperación. «Debes recordar», dijo la mujer mirándome intensamente. «Tu pasado es parte de tu fuerza». Mientras absorbía sus palabras, una sombra apareció reptando por el suelo de piedra. Mi pulso se aceleró. La sombra tomó forma, y reconocí el rostro que emergía de la oscuridad. Era yo, pero retorcida, con una expresión de odio y desesperación. «Eres débil. Siempre lo has sido», se burló la sombra con una voz distorsionada. «Cállate», grité, tratando de ignorar el desaliento que me provocaba. La mujer a mi lado se puso en guardia. «No te dejes llevar por sus palabras. Esa es solo una ilusión. Es cierto que no soy perfecta, pero no estoy sola, y no tengo miedo de enfrentarme a mis propios demonios.
respondí, sintiendo cómo el medallón ardía contra mi pecho. La sombra rió. ¿Aliados? ¿Dónde están? Todos huyeron cuando más los necesitabas. Sentí una punzada en mi corazón. Recordé a mis amigos, aquellos que se habían alejado en los momentos más difíciles. Pero en ese instante, una nueva claridad surgió en mí. No era solo mi lucha. Era nuestra lucha. La mujer extendió su mano hacia mí. Con cada acción tuya puedes cambiar el rumbo. Recuerda que la esperanza puede vencer la oscuridad. El eco del grito familiar retumbó nuevamente, más fuerte esta vez. Una oleada de angustia me inundó, y mi mente buscó la imagen de esa persona. Con cada pensamiento, el brillo del medallón aumentó, inundando la gruta de luz. No tienes que hacerlo sola, dijo la mujer, su voz ahora yendo más allá de un susurro. Llama a aquellos que importan. Hazles saber que los necesitas. Inspiré hondo. El miedo seguía presente, pero había algo más. Determinación. Cerré los ojos y me concentré, enviando un llamado al universo. Imaginé a mis amigos, a aquellos que habían enfrentado batallas junto a mí, incluso a aquellos que se habían alejado. Más allá del dolor, había una conexión que no podía romperse. El aire comenzó a electrificarse nuevamente. La sombra se encogía, con temor alzando su rostro distorsionado. «No», gritó, la ira ardiendo en sus ojos. «No puedes hacer esto. No estoy sola», respondí alzando el medallón. La luz empezó a brillar con una intensidad cegadora, y la oscuridad comenzó a disolverse. Mientras la sombra retrocedía, una figura apareció detrás de mí, cumpliendo con el llamado que había hecho. Reconocí a mis amigos, con miradas de determinación y esperanza. Juntos, éramos más fuertes. Y fue en ese instante que supe que la batalla era colectiva. La sombra no solo se alimentaba de mi miedo, sino de todas mis dudas y soledad. Solo había un camino por delante, unir fuerzas y enfrentar lo que se avecinaba. La verdadera lucha estaba a punto de comenzar. Capítulo final. El brillo del medallón iluminó el rostro de mis amigos. En ese instante, su presencia se convirtió en un pilar de fuerza. La sombra temblaba detrás de mí, y pude sentir su desesperación mientras se alejaba. Sabía que no sería fácil, pero la unidad daba forma a un poder desconocido. «¿Qué hacemos?», preguntó Laura mientras yo aún seguía asombrada por su llegada. La intensidad de la luz me daba valor. «Nos enfrentaremos a ello», respondí con voz firme. «La sombra no se detendrá hasta que nos consuma». Las inscripciones en las paredes brillaron, y las visiones que habían asaltado mi mente comenzaron a repetirse. Personas enfrentando sus miedos, sus propios demonios, tal como yo lo había hecho. El murmuro de antiguas historias me envolvía, recordándome la valía de la esperanza. «Recuerden, eso no es lo que son», dije, moviéndome hacia adelante. Sentía la conexión entre nosotros, como si cada uno de nosotros sostuviera un rayo de luz. Esta batalla no era solo mía, era de todos. Unímonos con ellos creando un círculo. La energía del medallón se intensificó y vi cómo la sombra titubeaba, sus ojos reflejando el terror en su interior. La oscuridad aún tenía voz, llena de burlas e insinuaciones. «No necesitan estar aquí», dijo la sombra, su tono se volvió seductor. «Aléjense y los salvaré a todos». «Nunca», respondí, con firmeza, mirando a mis amigos. «La luz siempre encontrará la manera de brillar». Con un grito unificado, cada uno de nosotros proyectó nuestro deseo hacia el medallón. La luz se volvió tan brillante que parecía disolver la misma oscuridad. La sombra se convulsionó, mientras luchaba contra la ola de luz que la envolvía. Pero en el clímax del enfrentamiento, la figura oscura volvió a manifestarse, entrelazada con la sombra. Su risa resonaba, llena de poder. «Solo eres un espejo de tus fallos», gritó. Y en la confusión, el círculo comenzó a tambalearse. La fuerza del medallón comenzó a tambalearse también. Mis amigos, atónitos, miraban cómo las sombras trataban de dividirnos.
No, grité, apretujando sus manos con fuerza. Esto no es solo mío, somos todos parte de esta lucha. En ese momento, comprendí que la sombra alimentaba no solo de mis miedos, sino también del miedo de aquellos a mi alrededor. Volteé a ver a mis amigos. Recuerden sus fortalezas, sus vínculos. Cada uno de nosotros tiene una historia de lucha. Únanse a mí. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa. Con cada palabra, el círculo comenzó a vibrar nuevamente. Me concentré en los rostros de mis amigos, cada uno aportando su luz. La sombra, al darse cuenta de que no podía separarnos, lanzó un grito desgarrador, como si al hacerlo reconociera su derrota. La luz comenzó a devorarla, y con ese movimiento, los ecos del bosque se transformaron en susurros de victoria. Un estallido de energía recorrió el aire. La combinación de nuestras luces hizo que todo a nuestro alrededor brillara intensamente. La figura oscura, desvaneciéndose junto a su sombra, dejó un eco de risa que se desvaneció en la profundidad del bosque. Cuando la luz se disipó, todos nos encontramos de pie, exhaustos pero ilesos. La gruta, en vez de un lugar oscuro, parecía vibrar con energía de esperanza. Las inscripciones brillaban en un tono cálido, como si el bosque mismo respirara aliviado. Lo hicimos, susurró Laura, atónita mientras se aferraba a mis manos. ¿La sombra ya se fue? Tal vez. O tal vez simplemente se ha escondido, respondí, recordando la advertencia de Pilar y los ecos de mis propias dudas. Pero no podemos rendirnos. Pensé en el futuro, en los ecos de la noche y las sombras danzantes que aún podrían acechar. Caminé hacia la salida de la gruta, con el medallón aún latiendo en mi pecho. Afuera, el viento soplaba con fuerza, como si el bosque estuviera ahora en calma, respirando en armonía. Pero, incluso con las sombras disipadas, me quedaba una inquietud en el fondo de mi ser. Mientras nos alejábamos, el cielo se despejaba, aunque las nubes seguían desterrando al sol. Esa noche había cambiado mucho. Todo lo que enfrenté había dejado huellas profundas, pero algunas preguntas aún floteaban en mi mente, como ecos incesantes. La conexión con el bosque, el simbolismo de la lucha y el poder de mis aliados permanecieron instalados en mí. Las amenazas podrían haber retrocedido, pero el misterio nunca desapareció, y la posibilidad de que lo desconocido acechara siempre estuvo presente. ¿Estamos realmente a salvo?, pregunté en voz baja. No lo sé, respondió Javier apretando mi mano, pero juntos, siempre seremos más fuertes. Nunca más volví a ver los cerros de la misma manera, pero al menos ahora sabía que no estaba sola. Las sombras seguirían presentes, tanto en el bosque como dentro de mí. Pero había algo que había aprendido. La verdad siempre puede ser una luz en medio de la oscuridad, algo que todavía quería seguir explorando. Así que, cada vez que el viento susurre desde los cerros, me pregunto si tal vez aún hay más por descubrir, y si nuevos ecos de aventuras están aguardando entre las sombras. Nada queda claro, y si el bosque guardará más secretos, eso es algo que quizás nunca llegue a saber.